Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Es tanta la saturación del cine comercial proveniente de los Estados Unidos que pareciera que han secuestrado lo que para muchos es sinónimo de cine. Sin embargo, estas propuestas, rara vez novedosas, ¿podríamos encontrarlas como todo a lo que es capaz el cine? Arranca hoy, 1 de junio de 2023, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, la 13ª edición del Festival Internacional de Cine UNAM. Una cita anual a la que siempre invito por algo esencial. Es un espacio idóneo para descubrirnos las muchas posibilidades del cine. Porque el cine, en sus inicios, fue experimentación, juego y libertad. Y no comodidad, renuncia a la novedad y sobre todo control. Arranco en este podcast una serie de episodios más, en los que volveremos a cubrir el FICUNAM, ahora en su edición número 13. Y como primer episodio, nada mejor que El prototipo, de Bruno Varela. Una cinta que ya por el simple hecho de ser inclasificable y difícil de describir, se vuelve un platillo delicioso para quienes gustamos de ser sorprendidos con eso que nunca dejaremos de descubrir, el cine. El prototipo es una película embrión que intenta resonar mucho después de la experiencia de exposición al filme. Sucediendo entre sueños, presenta fisuras, pegues, amarres frágiles, la reverberación de un objeto audiovisual consciente y con voluntad enviado desde algún futuro. El tiempo es un simulacro. Bienvenidos a este primero de muchos episodios más dedicados al FICUNAM. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Y no solamente un episodio más, sino, como ya escucharon, un episodio que nos va a regresar a estos especiales que hemos ya realizado en este podcast, relacionados al Festival Internacional de Cine de la UNAM. Ahora en su 13ª edición se está realizando desde el día que se publica este podcast. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro, 1 de junio hasta el próximo 11 de junio en distintas sedes. ficunam.unam.mx es donde ustedes van a poder encontrar más información de ella. Y para abrir esta serie de especiales, qué mejor que hacerlo con una película llamada El prototipo. Y tengo a su realizador, Bruno Varela, del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Un placer, pues aquí contentos y también emocionados de poder compartir el trabajo en el contexto del festival y pues de la conversación. Siempre es una película que intenta justamente establecer puentes, complicidades, entonces bueno, este tipo de foros los apreciamos muchísimo. Muchas gracias a ti, Bruno. Y mencionaba que nada más pertinente que empezar esta serie de especiales con El prototipo, porque yo siempre que hablo del Festival Internacional de Cine de la UNAM, lo promuevo como un espacio que nos abre los ojos de las muchas posibilidades que existen en el cine. Vivimos invadidos primero por esta cuasi dictadura del cine narrativo, ¿no? Proveniente de este monopolio del cine comercial que invade las salas de nuestro país. Y bueno, es algo que permanece, pero un tema que está por ahí y desde el inicio yo hace muchos años reflexionaba, al cine deberíamos llamarle simplemente, al cine experimental, deberíamos llamarle simplemente cine, porque en sus orígenes el cine es experimental, ¿no? O sea, los primeros realizadores se permitían experimentar, pero de repente, pues bueno, por negocio, comodidad y demás, pues se quedó en algo que ya no juega. ¿Qué es el cine para ti, Bruno? Es una pregunta que imagino es un poquito compleja, pero ¿qué es el cine para ti para empezar esta charla sobre el prototipo? No, tu introducción es absolutamente pertinente y diría que acompaña, digamos, buena parte de mi quehacer y de la propia naturaleza y motor y conjunto de ideas que son parte del prototipo. Y justo yo intento recuperar esas matrices, esos espacios donde ni siquiera es claro cuál podría ser el sentido de este extraño invento que muchas veces ha sido decretado muerto, reinventado en una especie, como tú dices, de narrativa de continuidad técnica, que en realidad es una narrativa que sirve al sistema y a la industria, y que ha tenido, digamos, siempre desde los orígenes espacios llamémosle, de disidencia, de investigación, de pregunta sobre sus otras muchas posibilidades, antes de ser, digamos, definido como una máquina que cuenta historias y que es una ventana del mundo.
estaría, digamos, en fronteras que lo ponen en el diálogo con la magia y con territorios mucho más complejos, con la naturaleza del sueño, con la forma en la que recordamos, con la forma en la que la muerte se manifiesta en nuestro entorno, ¿no? Todo eso fue cerrado, digamos, como espacio, digamos, de otro formato de investigaciones, y el cine continuó sus agendas tal cual tú lo acabas de definir en esta, digamos, grandes cuerpos de lo documental y la ficción, con la animación puesta en medio como una cosa que nunca ha terminado, que eso es interesantísimo también, ¿no? Como de definirse, corto o largo. Y yo, bueno, de partida, insisto en mantener viva la propia pregunta. Entonces, si tú me la regresas como un espejo complejo, te diría que no lo sé, y que lo que intento es poner en práctica algunas de las posibilidades, algunos de los diagramas, ¿no? Y reconocer también cambios tecnológicos importantísimos, ¿no? Que parece que no están dentro de las discusiones sobre el qué hacer, ¿no? Como en las películas suceden, ¿no? No importa, ¿no? De los talentos y de, no sé, del empuje, ¿no? Se levantan, escuchas todos estos argumentos en muchos de los festivales. Y hay un asunto específico material desde el cómo se conjuran, se presentan, se proyectan las imágenes, y justo nos enfrentamos, como no había pasado nunca en la historia, a una cantidad muy importante de basura, ¿no? Tecnológica, que sigue siendo absolutamente materia viva para poderse trabajar y explorar con ella, pero por decreto industrial pasó a, a- a ubicarse dentro de las regiones de las antigüedades. Entonces, bueno, un poco son este conjunto de preguntas, y te regresaría una otra pregunta que me acompaña, que viene de la literatura, ¿no? Ulises Carrión, seguramente hay referencia de muchos de los colegas que nos escuchan, que viene más del libro, ¿no? Del quehacer del libro, y Ujú. parte, digamos, muchos de sus procesos de una definición específica de diccionario, que es un libro, ¿no? Y entonces, básicamente lo que encontrarías es que en este cuerpo, objeto empastado con lomo, su definición, no es su contenido, ¿no? Que en ningún punto diría que tiene que haber una historia, que tiene que ser seriado, que tiene que haber números o que tiene que haber imágenes, es decir, básicamente es el cuerpo libro. Entonces, a partir de esta definición precisa y al mismo tiempo muy, muy abierta, comienza un conjunto de investigaciones sobre las potencias del libro, ¿no? ¿Y qué pasa si no hay nada, si se desempasta, si se reconfigura? ¿Hasta qué punto se puede estirar esta idea? Y yo diría que un poco mi juego sería en la dimensión de lo audiovisual, ¿no? Como esa nueva categoría, lo cinematográfico, pero que yo creo que ya está más lejos que la propia agenda del cine, ¿no? Que ocupa la vida. ¿Hasta qué punto podríamos, con esta misma definición muy ambigua de qué es una película, expandirlo hasta el punto de que esta conversación es de hecho una película, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita mencionaste una palabra que también me quedé pensando, le platicaba esta anécdota a Nicolás Pereda, también realizador, al que tuve hace tiempo la oportunidad de entrevistar, y platicaba con mis alumnos. Yo doy clases a niñas y niños, ya lo sabe la gente que nos escucha, y platicando de cine experimental con niñas y niños, uno de ellos me dijo, entonces es como si estuviéramos jugando, ¿no? Y decía, exacto, exacto, el cine experimental es como jugar, ¿no? Y creo que nos hemos justamente, pues, quitado esa posibilidad de juego pues ya, una charla que podría dar a más sobre esto que mencionabas, ¿no? ¿A quién sirve este tipo de cine que invade? ¿Cómo surge en específico el prototipo? Porque, pues sí, se ven muchas aristas que van confluyendo y que son, y todas las muchas posibilidades. Y entonces, lo primero que dije, bueno, ¿cómo surge? ¿Lo soñaste? Un trabajo que además incluye otros trabajos tuyos. ¿Cuál es el camino del prototipo? Bueno, tiene elementos del sueño, mira qué interesante. Pero yo muchas veces trabajo con pequeñas partículas a través de las que voy como, me gusta esta idea del amasado, ¿no? O sea, mucho del material va sucediendo alrededor de la película, no está previsualizado, ¿no? No es una película que tiene, digamos, una ruta, más bien partiría de una especie de diagrama, y ese diagrama pues tiene como, lo podría dibujar, ¿no? O sea, ciertos materiales que voy a usar, ciertas cámaras que voy a utilizar, ciertos lugares, ¿no? El tipo de película, por ejemplo, en este caso, buena parte del material es fílmico, y material fílmico vencido, entonces me pone, por ejemplo, en circunstancias muy particulares de luz, ¿no? Y de entorno, sí. Entonces, desde ahí yo voy como desarrollando una especie, insisto, como de mapa que parecería muy técnico, pero que está vinculado a esta primera idea de una película, Ujú. que cada que se ve es otra película,
que un poco lo había intentado con un ejercicio anterior que se llama Monolito, donde esto se sitúa más en la idea de una cinta, que cada que se reproduce es otra cinta, y que ha estado ahí palpitando, ¿no? Una película sin fin, una novela sin fin, son todas ideas desde el lugar común como de las grandes intuiciones. Y yo lo que encuentro es a partir de la lectura, que tengo muchos años ahí de ejercicio de lectura crítica y afectiva con Philip K. Dick, en su novela Valis, una premisa chiquita que es justamente la de una película que cada que se ve es diferente y todos los que han tenido contacto con esa entidad han visto algo diferente y a partir de esa revelación se configuran en una especie de grupo, ¿no? De iluminados. La novela es complejísima y va por muchas direcciones. Yo solamente me quedo con ese chiquito y a partir de ahí lo que intento es justamente imaginarme esa película, que cada que se ve es otra. Y a partir de ahí, cómo se van apilando, tendría que abrirte este mapa, ¿no? Esta otra película que encuentro en la lagunilla que se llama Sleep and Dreaming Humans, ¿no? Que es una película de divulgación que llega a México y se pierde y yo la encuentro en un mercado y la integro como esa imaginaria entidad desde la que mandan las imágenes. Y ahí diría que se van pegando objetos, ¿no? O sea, hay, justo, digo, podría decir que es todo un trabajo fotoquímico y electromagnético, es decir, cinta, pero que finalmente confluye en una línea de tiempo digital, ¿no? Que es donde yo establezco relaciones, ensamblo, compongo y entonces ahí, digamos, hay todo otro suceso muy interesante que también, por ejemplo, encuentro medio invisibilizado en las discusiones alrededor del quehacer contemporáneo audiovisual, ¿no? O sea, se sigue pensando en el editor como un ser que pone en relación, como un momento, y sin duda, ¿no? O sea, es un concepto muy fordiano, pero en el cine actual muchas de estas cosas suceden en paralelo, y desde que se descarga una computadora un material y se pone en una línea de tiempo, y hay una dimensión, uno de postproducción y dos de edición, sucediendo incluso antes, ¿no? De que se tenga este primer montaje. Entonces, bueno, yo trabajo con todas estas posibilidades, es me gusta mucho, por ejemplo, la idea de rever. Ujú. Eh, hay todo un diálogo y es una idea que te pongo a jugar en otras entrevistas, como estas metáforas prehispánicas de construcción de las montañas hechas a mano o las pirámides, ¿no? Que tienen como un primer basamento que después va a ser cubierto y ya no existe, ¿no? Pero permitió que se siguiera elaborando esa construcción. Entonces, por ejemplo, la línea de tiempo a mí me da chance de hacer esas cosas, ¿no? Como empiezo a trabajar y después resulta que esa primera película ya no existe, ¿no? Pero me permitió construir una posterior que es sobre la que estoy realmente elaborando, ¿no? Entonces, no sé, hay mucho trabajo de ese orden que estaría muy lejos. eh, Está más cerca de la escritura, también es un tema que me parece importante poner a jugar, que siento que se invisibiliza en el mundo audiovisual, incluido el teclado desde el que estamos trabajando muchas veces para, para postproducir o para elaborar nuestros textos, pero también la dimensión escritural de todas estas formas, digamos que estamos un poco investigando por primera vez y para responderte a estas ideas que tienen que ver con la retaguardia, ¿no? O sea, ciertamente siempre ha habido una investigación alrededor del cine, pero siempre fue muy caro, ¿no? Y Ujú. estuvo entonces pues muy cercano a ciertos grupos, a los nortes, a ciertas escuelas, a ciertas configuraciones geográficas. Quizá estamos por primera vez, ¿no? En este espacio donde, sin pensarlo como democrático, porque eso no es cierto, pero digamos que sí hay una accesibilidad donde todos podríamos estar investigando cotidianamente, ¿no? Incluso sin pretensiones de ser cineastas, ¿no? Sí. Uy, muchos temas. Bruno, mencionas Valis, que bueno, también en su traducción al español podríamos ponerla como Sibainvi, ¿no? Que es este Ajá. sistema de vasta inteligencia. Y el personaje Fat se embarca en una búsqueda en la que asume que algún día encontrará algo real si tan solo busca lo suficiente. Y a partir de esto también me quedo un poco preguntando, y a partir de lo que mencionaba de los sueños, ¿qué es lo real? Porque yo también encuentro justamente en tu película esta pregunta, ¿no? Que está constantemente presente. ¿Qué es lo real? Y a partir justamente de un medio como el cine, con el tema de la edición, que manipula, cambia. Digo, de alguna manera aquí nos muestras una respuesta, pero me gustaría un poquito, porque seguramente es algo que te estás preguntando con cada película. ¿Qué es lo real? No, bueno, Jan Epstein en este bonito texto muy breve que se llama El cine del diablo, Ujú. que está en Cactus, y tiene por ahí una idea donde dice, no me interesa no lo cito de memoria, ¿no? Pero la idea era como ningún cine que no esté interesado con la formación cotidiana de la realidad, ¿no? O sea, como un dispositivo desde el que
podemos a lo mejor observar casi como una máquina cuántica un mundo que no nos es posible con nuestros aparatos humanos, ¿no? Entonces, si puede ir en reversa, si se puede pausar el tiempo, si se puede mover en cámaras tan lentas o en velocidades tan lentas, cámaras tan rápidas que son velocidades tan lentas, quizá el tiempo tiene estas flexibilidades. El tema es que nosotros no podemos negociarlo, ¿no? Entonces requerimos estas intermediaciones. Entonces pensar que el cine no es solamente una máquina, insisto, que cuenta historias, que presenta la realidad, sino que estaría casi en la dimensión de un portal de presentar otras formas de temporalidad. Digo, eso está situado en muchas inquietudes que me interesan, pero Philip K. Dick es un, digamos, un maestro, un obsesivo, un paranoico, ¿no? Todo el tiempo está en esta idea de Sí. estar soñando, estamos dentro de un simulacro, somos un sueño dentro de otros soñadores, es colectivo este sueño, ¿no? Entonces, bueno, todo eso obvio, me interesa y lo tengo leído, pero decido que no es así como verbalizándolo o citándolo directamente de sus fuentes, y está ahí metido muy sutilmente y tratando de construir un cuerpo que es la película, que de hecho lo he intentado en otros procesos, pero aquí justo la idea de que dure una hora, de que me pueden ofrecer una sala, de que estoy jugando a que sea una pieza por sí sola, ¿no? Frente digamos, yo no creo en lo corto o lo largo, pero si tú tiras algo más chiquito te van a poner en un programa con otras cosas, que siempre es interesante, pero es otro ritual, ¿no? Ujú. Entonces aquí aposté, entre otras variables, a poder yo controlar ese espacio, ¿no? Cuando digo yo, somos una colectividad de voces, identidades, pero de, de- entonces, bueno, sí, son preguntas como claramente presento, no están resueltas, pero sí son evidentemente parte del quehacer y de lo que me interesaría situar como, pues por lo menos como un marco, ¿no? De referencia, imaginando que después la gente, no solo desde la película, eso que tú acabas de decir, me gusta, queda como con cierta resonancia y queda incorporado algo. Pienso además que las imágenes funcionan así y que después se puede activar, quizá ya no como el prototipo, pero en relación con otras fuentes, ¿no? Y entonces, no sé, como eh, hay cierta vitalidad, cierta voluntad y cierta idea germinal también, ¿no? Eh, Fíjate que hay un tema que me gusta mucho, ya mencionamos la literatura, mencionas la escritura. Hay un tema que me interesa mucho, ya sabes, por falta de tiempo, porque luego uno anda cazando el pan o la chuleta que cada vez corre más rápida, se va por ahí la vida y ya no me da tiempo de hacerlo. Pero hay un tema que me interesa mucho, sobre todo en países como México, Latinoamérica, que es el tema de los subtítulos. Cómo leer subtítulos de películas en otros idiomas cambia nuestra percepción de la película, ¿no? Y tú lo integras como parte de tu lenguaje cinematográfico, o sea, estamos leyendo. Y entonces me quedé pensando un poquito eso y dije, mira, qué interesante, porque, o sea, sí están las imágenes, son muy importantes, pero de repente otra vez volteamos hacia abajo como en estos subtítulos. Cuéntame un poquito de esto, porque me pareció muy, muy emocionante verlo así, Bruno. Ay, pues digo que me encanta tu lectura, agradezco muchísimo. Y yo vivo en Oaxaca, ¿no? Desde hace Mm, 30 años, de familia oaxaqueña chilango. Y entonces, entre otras cosas, me sorprendió a mí mucho, primero, mi sensación de extranjero aquí, cuando yo llego en el 94 y me enfrento a un conjunto de distintas lenguas donde yo siendo mexicano no entiendo y sí. tengo que ser intermediado por una traducción. Y esta inquietud que tú acabas o esta premisa, ¿no? De un aprendizaje muy temprano que hemos tenido en América Latina de diálogo con los subtítulos también me ha acompañado. Entonces, como desde el 2011 tengo distintas investigaciones que están conectadas con estas dos ideas, con el uso de lenguajes que me acompañan en lenguas indígenas, que algunas traducidas con mucho cuidado y otras simplemente usadas como un input, casi diría vocal y energético para permitirme yo otras licencias y los subtítulos. Y de hecho tengo una película que se llama Tiempo Aire, que también estuvo en FICUNAM, que tuvo un premio en Oberhausen, y que esencialmente es una especie como de pastiche de muchos subtítulos de muchas películas y donde decidí dejar Mm. visible el SRT, ¿no? De las películas, de tal manera, digo, que parece una especie como de código misterioso. Y en cosas más nuevas yo me he permitido licencias como escribir un texto, generar un SRT y el SRT volverlo a convertir texto y situarlo sobre la película con todos estos códigos, pero códigos que sí coinciden con la línea de tiempo. O investigaciones que no he logrado concretar con todos estos inputs de sonido, ¿no? Esta misma pregunta que tú estás haciendo, ¿no? O sea, bueno, tú le puedes poner el caption, ¿no? Y te están diciendo truenan o suenan carretas, ¿no? Caballos. ¿Qué tanto podría uno jugar a lo mismo, ¿no? A ofrecer un sonido que no está puesto, digamos, ahí como materia audible
pero que al público se lo sugieres leído y tiene que ponerlo en diálogo simplemente como una lectura o imaginar. Entonces, bueno, esas ideas me encantan. Yo tengo trabajando 30 años y diría que muchas de esas preguntas vienen también del videoarte, ¿no? O sea, que no son Claro. nuevas. Eso me parece también así fundamental, como buena parte de la investigación 80s, 90s con el audiovisual estaba vinculada con esa posibilidad del video por primera vez, ¿no? De incrustar texto, ¿no? Godard, ¿no? Marker, ¿no? Ujú, Hay ujú. además muchas referencias. Entonces, no pretendo novedad, es otra cosa que me interesa, sin duda está en diálogo con toda esta larga historia de investigaciones, ¿no? Pero para mí es importantísimo, ¿no? Y era muy fácil construir una narración, no sé, hay muchas otras estrategias, pero me parece a mí interesante y así como a ti te gusta y te interesa, también hay público, y justamente tú lo acabas de decir, públicos de otras latitudes que tienen que decidir entre leer y ver, que les es muy difícil y hasta incómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo un tema. Bruno, y la banda sonora, cuéntanos un poquito de este, que también es un trabajo por sí mismo interesante. O sea, vemos visualmente todas estas mezclas, estos manejos que ya más o menos nos describías un poquito de la cinta, pero también cómo fue el trabajo del sonido, también fue físico. Cuéntanos un poquito esto, porque creo que también es muy interesante en el prototipo. Es otra gran pregunta, ¿no? Bueno, de partida, como mucho de ese material viene escaneado, es fotoquímico y se escanea, llega sin nada de sonido, ¿no? Ujú, Todo un viaje loquísimo, para mí nuevo, tengo algunos años explorando el escaneo, pero normalmente yo hacía mis propios transfers digitales, ¿no? Proyectando, entonces siempre había sonido, aunque fuera el del proyector, y entonces muy fuerte todo este ensamblaje sí, con la nada. Entonces te permite una invención de cero. Pues hay muchos niveles de trabajo. Por un lado, una especie como de cosecha permanente sonora, ¿no? Establezco como, una vez que camina el motor del prototipo, genero una carpeta de audios y ya voy buscando específicamente, tengo una grabadorcita, desde sonidos hasta músicos callejeros. Una siguiente tanda de investigación es yo también soy músico y es mi propia, digamos, zona de composición en casa con esa grabadorcita y ciertos instrumentos donde voy como proponiendo ensambles que después yo monto digitalmente y los incorporo. Y por primera vez en el prototipo me permití, yo toco con distintos músicos, con el maestro Steven Brown de Tuxedo Moon, un musicazo que vive aquí en Oaxaca, que siempre he sido muy cuidadoso porque los músicos además temperamentales y demás, y entonces me permití invitar a un conjunto de músicos oaxaqueños, con Steven de partida, Facundo Kunt Vargas, que es un trombonista, en fin, ahí hay un par de cracks, y rentar un estudio y jugarme una poco como lo hizo con toda la distancia, Pasolini en su Odisea africana, que con ujú. Gato Barbieri, ¿no? Le pide que le componga. Era mi juego, ¿no? O sea, mi juego con toda la escala y de chiste, ¿no? Y entonces, bueno, les presenté borradores de lo que tenía, esto es 2021, antes de que la peli esté terminada, y a partir de ahí terminamos, bueno, yo mezclo 9 tracks, que es de hecho un disquito, ¿no? Que generé 100 piezas, ¿no? Que me quedan Ujú. ahora dos, ¿no? Que hoy voy a rematar en un fondeíto que tengo para hacer mi viaje a Ticunam. Me gustaría reeditarlo, ¿no? Pero bueno, hasta ese punto fue un laboratorio de una enorme complejidad y por primera vez me aventé como todo este complejo también proceso de la mezcla en estudio, que fue un aprendizaje increíble. Entonces, bueno, podría ahí como ahondar, pero sí, son 3 años, ¿no? Más o menos de que empieza a girar y de que empiezo a proponer los primeros sonidos y que se va madurando hasta el punto, no sé si tú la viste del DCP o del screener de mi Vimeo, pero bueno, todavía la volví 2023, ¿no? Tratando de ser como leal con esta idea de que la película tiene voluntad y se mueve. Hice una pequeña última mezcla, ¿no? Que es la que se presenta el domingo en DCP. Y también hice unos pequeños ajustitos ahí muy sutiles que nadie ve, pero que son parte como de ese ritual también de darle todavía una cierta voluntad al objeto, ¿no? Sí, esta función que menciona Bruno se realizará en la sala Julio Bracho, en el Centro Cultural Universitario, el 4 de junio a las 18 horas, ya que estamos en ese viaje. En el Centro Cultural Los Pinos, el 3 de junio a las 13 horas, Cine Tonalá, el 6 de junio a las 20 horas, y en el Cinematógrafo del Chopo a las 18:30 horas, el 10 de junio. Sí, la vi en Screener, pero obviamente la iré a ver en pantalla, mi querido Bruno. Y otra cosa, y por eso siempre conmino a la gente a que asista a FICUNAM en específico, porque les abre los ojos a muchas de estas posibilidades cuando estamos de repente, pues sí, adormilados por este tipo de cine comercial. Y a mí me voló la cabeza, no lo había pensado, pero es como
parece que vemos, o sea, vemos tantas películas y parece que ya conocemos del cine, pero por ejemplo, hablamos de películas y yo no había pensado, tontamente, que la palabra película proviene de piel. Hablabas justamente de los basamentos, de cómo se van cubriendo, y pues en esta explicación, capa muy fina que cubre una cosa, película, piel. Me voló la cabeza y es un poquito lo que haces finalmente con tu película basada en otros materiales tuyos y demás. Pues sí, es un intento, es una invitación. Como yo he sido invitado también muchas veces por otras entidades, ¿no? A continuar investigando y se agradece, ¿no? Y casi que está fuera de las competencias de la autoría. O sea, todo eso es secundario, son como los protocolos del festival. Pero lo que es interesante es que se genera un microclima donde puede suceder esto, donde puedes ver 3 películas al día, ¿no? Correr de un lugar a otro, que a lo mejor en la vida cotidiana es difícil. Eso sí lo aprecio mucho, ¿no? Y entonces la gente sale tocada, compartiéndose. Sin duda es una experiencia que yo aprecio, ¿no? Sí. ¿Qué te han comentado la gente que la ha visto? Ya se ha presentado en distintos espacios el prototipo. Y yo invitaría que lleven a sus niñas y niños. De verdad es que sería interesantísimo escuchar sus preguntas. No, pues invitadísimos. Yo soy papá. Tú hace rato hablabas de las clases con niños. Yo intento esas clases con niños, con el CapCut, con mi hija de 12 años y sus colegas. O sea, está también un tema. Sí, La película está parcialmente acompañada por ella en muchos momentos, también en la edición, y ya he hecho una película con ella, y pues por supuesto que sería un qué público que a padre. mí me interesa muchísimo, ¿no? Ujú. Y que va además creciendo. Yo pues la he visto modificar sus criterios y también ha sido un laboratorio de otras películas que pueden ser compartidas con respeto, y me doy cuenta pues no es una vacuna, ¿no? Pero te permite tener una perspectiva frente a este cúmulo tremendo y brutal contra el que no podemos tampoco enfrentarnos, pero cerraría diciendo que lo que intentamos es político, ¿no? Y aunque y no puede ser en grandes escalas, no vamos a ir a las grandes salas, pero sí estamos intentando ofrecer, y es en colectivo, y requiere públicos, y requiere entidades que nos intermedien como ustedes, como tú, Ujú. eh, eso, invitarlos. No, no es que se agotaron las imágenes, no es que se agotó el medio. Lo que se ha agotado es un cierto uso, efectivamente, ¿no? Pero las posibilidades son muchas y están en presente y son importantes y no solo tienen que ver con lo artístico, no tienen que ver con nuestra relación cotidiana pues, con el presente, con el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo subía un tuit que justamente mencionaba eso, ¿no? O sea, de repente pareciera, y aquí hablo también de mis colegas, que estamos como muy enfrascados y muy necesitados de hablar de la película del momento que se acaba de lanzar en el cine. Y yo les decía, aguanten la cartelera comercial un ratito. Esas películas las van a ver en todas partes al mismo tiempo. Esto, lamentablemente, también por la forma en la que luego consumimos cine, no es posible revisarlo a todo momento. Y yo invito a que acudan ustedes a ver el prototipo como parte de Ficunam, ficunam.unam.mx. Bruno, algo como lo que quiera cerrar esta charla que me deja como las buenas charlas, con más preguntas que respuestas. No, me quedo igual, o sea, de hecho, agradezco muchísimo tu mirada, tu tiempo, tus preguntas y pues insistir al público. Yo voy a estar en todas las funciones y como ves, tengo siempre ánimo de conversar, y entonces estaremos ahí presentes. Eh, en Tonalá conseguimos, pues a lo mejor pues, muy chiquito el lugar, pero como un pequeño auspicio. Yo voy de Oaxaca de mezcalitos, ¿no? Entonces, ahí quien llegue se puede empujar los mezcalitos. Es una invitación a quien tenga curiosidad, aún después de la película, y estaremos por ahí. Gracias, yo estoy muy contento y conmovido de este momento de plática. No, es igual. Querido Bruno, yo estaré el domingo 4 de junio por ahí viviendo, entonces seguramente pasaré a saludarte. Muchas gracias, Bruno. No, pues gracias a ustedes, un placer. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio. No dejen de ir a Ficunam, de verdad es una recomendación que haré siempre. Nos escuchamos, hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.